no se nos quede por fuera. Listo, en este momento iniciamos. Entonces, iniciamos hoy nuestra tutoría número 4 del curso de estadística descriptiva. Ay, bien. Vamos a mirar qué actividades tenemos. Digamos que sé que los tengo un poco abandonados, un poco descuidados, porque estaba por ahí pendiente el taller 1. Hoy ya deberíamos haber tenido el taller 1 y el examen 1, o al menos hacerlo hoy. Entonces, estas actividades ya hoy quedan listas. Hoy quedan listas. Yo creo que ya todos tienen ese taller listo. Yo ahorita les abro el enlace para que todos carguen ese taller. Y también queda de una vez el tema del examen parcial, que va a ser hasta el tema de la semana anterior. Hoy vamos a continuar con la misma, digamos que con la misma dinámica, y pues ustedes saben que los temas están enlazados, pero pues el examen parcial va apuntando a lo que ustedes hicieron en el taller. No se sale de ahí, de esa teoría, pues. En las semanas anteriores estuvimos trabajando sobre los datos, pues los tipos de variables. En los tipos de variables hablábamos de los datos cualitativos y datos cuantitativos, y estuvimos trabajando sobre los datos cualitativos, con los que hicimos una tabla de frecuencias, hicimos gráfico de barras y gráfico circular. Luego la semana anterior estuvimos hablando ya de los datos cuantitativos, pero los datos cuantitativos, diría yo, discretos, ordenados en fila, y también construimos una tabla de frecuencias. En esa tabla de frecuencias pues hablábamos del diagrama de barras, el diagrama circular, y aparecían los diagramas de líneas, el diagrama de líneas y el diagrama de la ojiva, como hasta por ahí. Finalmente creo que alcanzamos a tocar el tema de medidas de tendencia central. Entonces hablamos de la media, la mediana y la moda, y ahí quedamos, ¿cierto? Entonces ahí vamos hasta ahí. Hoy vamos a continuar con el ejercicio de la tabla de frecuencias, porque pues casi que todo el curso es hablando de la tabla de frecuencias, pero ustedes pueden notar que le vamos agregando ciertas características. Lo que vamos a hacer hoy es pensar en un ejercicio en el que la variable es continua, es una variable continua. Y esta variable continua pues va a tener muchos datos, muchos datos. En esta cantidad de datos, entonces nosotros vamos a construir una tabla de frecuencias, pero como la variable es continua y tiene muchos valores decimales, entonces esa tabla de frecuencias debe ser con datos agrupados. Y entonces agrupar un conjunto de datos implica también un proceso diferente. Entonces, bien, espero pues, no olviden mencionarles que de preferencia tengan el computador, estén trabajando en el Excel, para que nosotros hagamos este ejercicio. Lo podemos hacer manualmente, pensando que lo van a hacer en el cuaderno, pero esto pues toma más tiempo y tendríamos que hacer un ejercicio mucho más reducido, ¿no? No podemos poner muchos datos porque pues si nos vamos al modo manual, pues es muy difícil. Entonces, a ver, busco por aquí el archivo. Profe, hola, ¿cómo está? Profe, mira que yo tuve un inconveniente con las gráficas. No sé si usted de pronto pudo revisar el video que yo le envié. Ah, sí, me enviaste el video. No lo he mirado porque es que hoy sábado pues entro aquí a la universidad a las 3. Terminé, fui, comí algo y me volví a sentar acá, entonces casi que no me queda el espacio. Pero si quieres, ahorita puede ser cuando terminemos, o si encontramos un espacio en el medio de la tutoría, lo revisamos y vemos a ver cuál es la dificultad. ¿Sí? Sí, profe, porque yo tengo el concepto y sé cómo se maneja, digamos, el diagrama de barras y los demás diagramas. Pero cuando yo voy a relacionar la información, me pasa algo totalmente diferente. Sí, claro. Veamos cómo funciona. Sí, ahorita entonces lo revisamos. Yo ahorita lo abro aquí y vamos mirando. Si se me pasa, me acuerdas. Bueno, el semestre pasado estuve trabajando con un archivo Excel que buscando
hay una página del gobierno que se llama Datos Públicos, se me olvidó el nombre, y proporciona pues los datos del Estado de manera pública para el que quiera conocerlos. Uno de esos datos, pues además de la información financiera, que es lo que generalmente se busca, estaban también los casos de COVID, los casos de COVID-19 hasta el semestre pasado, ¿no? Cuando descargué el archivo. Sin embargo, el archivo tenía más de 1.000.000 de datos y cargar este archivo en Excel pues consume muchos recursos, se demora un tiempo considerable solamente para abrir. Entonces vamos a trabajar con este archivo, pero lo que voy a hacer es cortarlo. Lo voy a cortar. Claro que, a ver, permítame, yo lo... Profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, muy bien. Profe, que si le da ingreso a algunos compañeritos que están por ahí, ¿o no? A ver, yo miro si aparece. Pues mira que no, tengo 13 conectados, pero no me aparece solicitudes. Ah, bueno, dale pues. Tengo que Gracias. salir y volver a ingresar. A ver. No encuentro. Vamos a usar este más bien. Bueno, no, el archivo de COVID solamente a valor numérico tenía pues la edad y no me sirve para lo que vamos a hacer. Voy a enviarles un archivo en este momento al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y en ese archivo, uy, ¿qué dice por acá? Profe, hace rato estoy intentando, me dice Fabián. Pero Fabián ya entró. Ya le digo, espere, tan. Ah, listo. Voy a enviarles un archivo ahí en el grupo de WhatsApp. Listo. Me confirma si les llegó. Sí, profe. Sí, profe, ya. Bueno, ese lo harán en el computador, en el celular no lo vayan a abrir porque es muy grande. Ya les voy a mostrar entonces aquí cómo vamos a trabajar. Resulta, y este archivo también es de dominio público. Este archivo lo bajé del instituto que trabaja sobre las corporaciones autónomas, que miden la temperatura, que trabajan sobre el clima, bueno, sobre esa parte. Ustedes pueden ver que habla de los promedios climatológicos entre 1981 y el 2010. Ahí lo que nos muestra entonces es el promedio de temperatura media, temperatura máxima media, temperatura mínima media y de ahí sucesivamente. Vamos a ver. Y entonces hay muchos datos, ahí están una cantidad de datos. Lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con la temperatura media anual. Puede ser, igual podemos trabajar con cualquier columna. Aquí vamos a escoger la temperatura media anual. ¿Qué es lo que le vamos a tomar ahí? Pues es que en el año, digamos, durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se calculó el promedio de la temperatura. Y pues cuando nosotros promediamos esos 12 meses, pues me da el promedio anual. Pero ese promedio anual está determinado en ciertos puntos de ciertos municipios. Entonces ustedes pueden ver que hay municipios, por aquí hablan de departamento, Amazonas, Antioquia, bueno, ahí están todos los departamentos, Arauca, Atlántico, Bolívar, pero no es
uno por municipio. Por ejemplo, aquí vemos que Duitama tiene 2 puntos de medición, tampoco están todos los municipios, porque ahí no están todos los municipios del país, pero podríamos buscar, por ejemplo, ahí debe estar Risaralda, ¿no? Pereira, entonces, Apto, Matecaña, debe ser el aeropuerto Matecaña, Bohemia, Cedral, Veracruz, supongo que deben ser veredas de Pereira, no sé. Y son puntos en los que se coloca un sensor y con ese sensor se captura cierta información. ¿Cuál es la información? Pues bueno, ya les mostraba cuál es la información que se capturó. Temperatura por este lado. En las otras hojas tenemos lluvias, miden la precipitación, los números de días con lluvias. Miren, esto es algo que también aparece mucho. Brillo solar, humedad relativa, evaporación, evapotranspiración potencial, en fin. Nosotros vamos a trabajar con la temperatura. Entonces, pensemos que ustedes en algún momento van a tener un conjunto de datos, que es una base de datos en una empresa, puede ser el ingreso de las personas o la variabilidad de la tasa de interés o lo que ustedes tengan. Y esa base de datos pues tiene muchos datos y nosotros necesitamos organizar y presentar esos datos de manera que se pueda entender. Nosotros vemos aquí los valores de la temperatura y pues sí, yo puedo observar que es 25.9, 19.4, 22 y así voy cambiando, pero como son tantos datos, me queda difícil hacer un análisis porque están todos los datos sueltos. Entonces yo diría, no, lo más recomendable es que organicemos esos datos. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues vamos a crear un archivo de Excel nuevo. Voy a crear un nuevo archivo de Excel. Entonces, este archivo de Excel que yo voy a crear, si tienen la posibilidad, ustedes lo van a hacer al mismo tiempo, ¿no? No sé si todos lo puedan hacer, o si de pronto simplemente prestamos atención y después ustedes hacen la práctica pues con más calma revisando la grabación. Voy a copiar el nombre del sitio, el municipio, el departamento y la temperatura. Me dice que no se va a copiar. Voy a copiar la hoja y elimino entonces. Aquí no me va a copiar porque dicen las combinadas. Entonces lo que voy a hacer es copiar la hoja en el otro archivo que acabo de abrir. Aquí que lo van a copiar. Ya está, entonces ya tengo. Y como las otras columnas no las voy a usar, entonces simplemente las borro. Vamos a borrar todo esto. Y ya está. Y ya tengo la información que quería. Ahora, aquí vamos a construir nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados. Lo primero que uno se le ocurre pensar, acá yo pongo una vista más amplia, lo primero que uno se le ocurre pensar es de pronto cuántos datos tengo, ¿cierto? Eso parece ser que hay muchos datos. ¿Quién me recuerda cómo podemos contar cuántos datos hay? Con la función contará. Con la fórmula contará. Con la fórmula contará lo que me permite contar son celdas no vacías. Texto, números, letras, lo que sea. Como yo sé que en las temperaturas son únicamente números, o sea, esa contará me sirve. Como yo sé que las temperaturas son solamente números, yo puedo usar la fórmula contar. Aquí dice celdas que contienen números, no me cuenta las letras. Contará, dice celdas no vacías. Cualquiera de las dos me debe arrojar el mismo resultado, cualquiera de las dos. Voy a usar contar. Entonces me paro ahí. Para yo llegar al fondo de los datos, pues tengo que oprimir la tecla Shift. Si me voy hacia abajo, pues se va desplazando, pero si oprimo Shift y Control, las dos juntas, él empieza a llegar hasta la última.
a menos que encontré un espacio. Miremos que encontré un espacio y por eso se detuvo. Entonces tengo que oprimir Shift Control y varias veces hacia abajo, porque hay municipios o hay puntos en los que no se tomaron ciertas temperaturas. Y en este momento ya, yo veo que saltó mucho, entonces me devuelvo y ahí está. El último punto fue en Puerto Carreño, Bichada. Simplemente le doy Enter y me dice que hay 450 datos. Muchos datos, ¿cierto? Muchos datos. Esos datos nosotros los vamos a organizar en una tabla de frecuencias. Entonces resulta, y aquí voy a abrir el módulo, módulo, que está por acá. El módulo nos proporciona ciertos pasos para construir esta tabla de frecuencias. Pues la tabla de frecuencias agrupada. Pero esos pasos pues tienen aquí medidas de tendencia central, acá. Mira, 3 datos cuantitativos agrupados en intervalos de clase. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Dice, bueno, para hablar de los datos cuantitativos agrupados, que es lo que vamos a hacer hoy, debemos considerar de que esos datos van a tener un intervalo. Un intervalo es que van a empezar desde un número y van a terminar en otro número, lo que llamamos límite inferior y límite superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí viene paso a paso. Primero calcule el rango, luego el número de intervalos, luego la amplitud, luego el rango ampliado, luego la cantidad, luego el dato menor menos la cantidad y ya está. Y ahí empieza a elaborar la tabla de frecuencia. Nos muestran un ejemplo, ahí está, y lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso, así como está acá. Profe, qué pena con usted. Dime. Profe, discúlpeme, es que casi que no me abre el archivo. ¿Cuál fue el dato que cogimos? Pues Bueno, nombre, municipio, departamento, pero este numérico, ¿cuál es? como ustedes tienen el archivo, pueden hacer lo que yo hice. Cogen el archivo que está abierto acá. Yo dejé el nombre, municipio, departamento, pues para tomar la ubicación, y dejé la temperatura media anual, columna U. Esa nomás. Columna, temperatura, media. Media. Ya. Bueno, Bájales gracias, aquí, profe. si tienen el archivo, para que organicen esos datos. Un momentico, si lo tienen ahí, los voy a esperar antes de empezar. Los que ya están al día o los que no tienen el computador saben a qué corresponde Profe, esto, ¿no? Temperatura media anual. Entonces van a qué pena, pensar, profe, dime, qué pena. La formulita, ¿cómo fue para yo ya sacar ese datico, si es tan amable? la de contar, Sí, por favor. le das igual contar, ¿cierto? Igual contar. Abres paréntesis y luego te vas a parar en la primera casilla. De ahí toca seleccionar hacia abajo. Sabes que toca dejar la tecla Shift oprimida, ¿no? Shift, oprimido, pero para que vaya hasta el fondo de una, oprime Shift y Control al mismo tiempo, y él le empieza como a saltar. Entonces tú lo dejas ahí, y cuando ya veas que saltó como mucho, hay muchas celdas vacías, pues te devuelves. Ya queda donde nosotros tenemos que contar. Listo, profe, gracias. Profe, ahí hay un botoncito Shift y como que dice como siguiente página, ave página, algo así. Uno la aprieta y él va bajando las casillas que uno como que necesita. Sí, donde ese sí no me la sé. Ah, ya, con avanzar página. Ah, ya. Ese sí. Sí, ve, bueno, también. Sin embargo, aquí por lo que hay huecos, ¿no? Aquí por lo que hay huecos. Avanzar página. Bueno, no, a mí me pasa a la siguiente hoja. Avanzar página sirve, pero con el control, él salta al último dato. Si no hubiera huecos, fíjate, por lo menos si yo lo hiciera acá, presiono Shift, Control y llego de una vez al último, ya, con un solo salto. Pero como el de las temperaturas tiene huequitos, por eso es que toca como hacerlo varias veces. Voy a abrir un tipo una ventana.
Profe, qué pena, estoy como atrasadita. El que cogimos, el final que dice anual, ¿es el del 184 o es el que tiene el decimal? No. Otra vez, el que cogimos es que El que debemos coger inicialmente el archivo, el que debemos tomar, o sea, nombre, municipio, departamento, y el final, el porcentaje anual, es el que tiene el número cerrado, o sea, el 184 o el que tiene el decimal, que también es anual. tú estás en temperatura Sí, o estás en dónde. Ah, tú estás ¿de en lluvia. temperatura? Ah, fue Esa es la columna U. En la hoja de temperatura, mira la columna U. Dale, gracias. ¿Sí? Listo. O voy a hacer una cosa, voy a guardar este archivo para que no se enreden. De pronto, si datos, voy a ponerle, si de pronto están por ahí enredados en. Profe, si quiere lo comparto en el grupo, ¿ok? Sí, lo voy a ponerlo ahí en el grupo, ya el archivo que solo tiene esas tres columnas, como para que no nos enredemos por ahí con tantos datos. Sin embargo, el archivo sí lo necesitaba porque el taller yo voy a sacar de ahí, de esos datos, entonces yo les voy a decir, les voy a cambiar la columna. Vamos a coger, no sé, lluvia o brillo solar o cosas así. Entonces van a hacer un ejercicio similar a lo que vamos a hacer hoy. En ese segundo archivo que les envié que dice datos, ya está los que vamos a usar. Los que vamos a usar. ¿Listo? Nos compartió el archivo ya arreglado. ¿Ya vieron el último archivo que les compartí? Sí, profe. Sí, profe. Eso, ahí está. Entonces vamos a trabajar con ese. Vamos a trabajar con ese. Ahí les doy un minutico para que lo abran. Si ustedes quieren, y si quieren me ponen un minutico, cuidado para que puedan trabajar, o sea, ver lo que yo hago y ustedes trabajar al mismo tiempo, hagan lo siguiente. Supongo que están viendo la pantalla de la llamada en este momento. Cojan el archivo de Excel, Sí. desde esta barrita que está aquí en verde, uno la coge y arrastra a la ventana, ¿cierto? Entonces la tira uno todo hacia un lado y luego coge la del Teams y entonces queda la pantalla dividida en dos. Y con eso al lado derecho van a ver lo que yo haga y al lado izquierdo van a hacer el trabajo ustedes en su Excel. ¿Sí? Yo les voy a mostrar el Excel en pantalla completa, pero si ustedes hacen eso, ustedes pueden trabajar aquí a la izquierda y a la derecha ven lo que yo hago, pues como para no estar cambiando de ventana. Es una forma ahí como para trabajar más cómodo. Y así abajo hartas veces. Ya, ahora devuélvete. No, lo soltaste. Otra vez. Así como ahorita. Sí, ahí. Allá, sin soltarlo. Ahí, ya. Listo. Bueno, listos, ahora sí todos, ya con el archivo abierto y todo. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, bien. Vamos a elaborar, como vamos a construir un ejercicio nuevo, vamos a arrancar elaborando la ficha técnica, ¿sí? Vamos a poner por ahí, ficha técnica. Técnica. Aquí está, yo voy a dar dos casillas y la voy a centrar y vamos a decir que ahí va la ficha técnica. La ficha técnica, nosotros sabemos que nos pregunta por la población, por la muestra, por la variable
y el tipo de variable. Entonces, bien. ¿Cuál es la población? Profe, los Esos datos departamentos que de nuestro tenemos país. aquí, ¿de dónde se sacaron? ¿Perdón? ¿Las ciudades o los departamentos, profe? Departamentos de nuestro país, profe. Bueno, yo creo que el departamento queda muy amplio porque es que si yo digo Antioquia, mira que Antioquia tiene muchos datos. Entonces, departamento, O municipios. municipio. Podríamos considerarlo. Sin embargo, mira que aquí habla Carepa, Carepa Antioquia. Tiene dos puntos distintos, ¿cierto? Esto es como, podemos dejar como municipio, pero realmente la población es esta que está aquí donde dice nombre, ¿cierto? Ese nombre yo diría que son como puntos de medición en los municipios del país o algo así. Sin embargo, digamos que como esa manera de ejemplo, podríamos dejar municipios de Colombia, ¿cierto? Municipios de Colombia. Esa es la población. Ahí. Sabemos que en municipios hay más de 1000, ¿cierto? Son como 1200, bueno, por ahí, por esos lados. Bien, ¿cuál es la muestra? Los 450 datos, profe. Exactamente, muy Sí. bien. 450 municipios. Sin embargo, ahí es donde nos damos cuenta que realmente no es municipios, porque si nosotros contamos los municipios, no van a haber 450, ¿cierto? Van a haber menos, porque hay unos que están repetidos, ¿cierto? Y ahí es donde diría uno, uy, la población no son los municipios. La población tiene que ser estos de aquí en la izquierda, los de la columna A. Como decir puntos de medición en los municipios o algo así. Pero bueno, dejémoslo por ahora así. ¿Cuál es la variable? La Cuantitativa, temperatura. profe. ¿No? ¿Qué es lo que estamos midiendo, cierto? Temperatura, o bueno, podríamos decir promedio de temperatura anual. Esa es la variable, el promedio de la temperatura anual. ¿Y cuál es el tipo de variable? Continua, de cuantitativas continuas, profe. Ordinal o continua. Ordinal. Recordemos que la ordinal corresponde a Sí, pues son continuas. que la ordinal son variables que la respuesta son palabras y lo que nosotros vamos a estudiar son los números decimales. Entonces, claro, tiene que ser cuantitativa de cantidad y tiene que ser continua. Cuantitativa, continua. Listo. Ya tengo mi ficha técnica, aquí está. A ver, yo la pongo bonita. Los reclamos. Ustedes, si ustedes quieren, hacen lo mismo, si no, ahí lo puedan después. Vamos a empezar entonces con lo que corresponde a los pasos del módulo. Entonces, sigamos el módulo, donde está, por acá está. Dice, lo primero que vamos a calcular es el rango. El rango corresponde a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. El rango, creo que Excel no tiene una fórmula para rango. Bueno, aquí dice rango percentil. Pero no es el rango que necesitamos. Entonces, lo que sí podemos calcular con Excel es cuál es el número máximo. Voy a poner aquí dato mayor. Y cuál es el número mínimo que corresponde al dato menor. ¿Cómo calculamos los datos en Excel? El dato mayor, pues con la fórmula max, que corresponde al número más grande de todos.
Ahora, como la columna de datos tiene muchos roticos, aquí tenemos dos opciones. Una es traer los valores de 3 a 3 a D3, desde D3 hasta D469 y ponerlo allá en las fórmulas que siguen. La otra es eliminar los espacios. Yo tengo todos los datos, entonces yo puedo ordenarlos. Miren, voy a volver a seleccionarlos todos para no estar saltando cada vez que yo necesite coger los datos. Para no estar saltando, yo los voy a ordenar. Aquí, ordenar de menor a mayor. Aquí sí voy a ampliar la selección para que me organice también el municipio y el nombre. Aquí ya quedó. Los ordené. Cuando yo los ordené, miren que si yo me paro en el primero, doy Shift, Control y hacia abajo, ya llegué al último, de ahí para abajo no hay más, están todos los espacios vacíos. Entonces, de esa forma me va a quedar más fácil hacer las siguientes fórmulas. Profe, Bueno, qué pena, lo ordenó de menor a mayor. vuelvo y repito para los que no lo vieron. Me paro en el primer dato, vuelvo y selecciono todos con los huequitos que teníamos, así como hicimos hace ratico. Ya los seleccioné todos. Me voy a ordenar arriba, ordenar y filtrar, y de menor a mayor. Luego le digo que ampliar la selección y yo le digo que sí, ordenar. Y ya está. Ahí, menor a mayor. Seleccionamos ampliar y ordenar. Y listo, ya tenemos los datos ordenados. Ahora sí, las siguientes fórmulas nos van a quedar más sencillas de escribir. Entonces voy por el dato mayor. Máximo. Abro paréntesis, voy y me ubico en ese primer dato, Control Shift y hacia abajo. Y listo, Enter. Ahí ya tengo el dato más grande. Lo mismo con el otro, pero ya no es máximo, sino que va a ser mínimo. Me paro en el primer valor, Control Shift hacia abajo y Enter. Listo. Calculen ustedes el dato máximo y el dato mínimo. Profe, si no dio igual. Sí, dio igual, listo. Entonces vamos bien. Sí, a lo siguiente. Profe, ¿cómo es la fórmula? Igual más y el otro, ¿cómo es, profe? El otro es mínimo. Ok. Igual, min, M-I-N, y ya, y se le paréntesis y vas y busca los datos. Sí, me dio igual. Muy bien. Desde el 4 puntos. Listo. Entonces tuvo que haber dado 29.8. Si tienen más decimales, de pronto por ahí, no se asusten, que les pudo haber dado 29.78 y todo eso. Entonces, no importa, ¿no? Aquí es porque está a un decimal, entonces sale 29.8. Ahora sí vamos a hallar el rango. Con esos dos, dato mayor y dato menor, hallemos el rango. ¿Cuál es el rango? Entonces el rango dice el texto, el módulo, coja el dato más grande y réstele el dato más chiquitico. En este caso yo voy a restarle el G6 y le voy a restar el G7. Ahí está. 25,2. Al dato mayor le resto el dato menor. Bueno, ya tenemos el rango. Si alguien se queda, me dice y miramos a ver en qué punto va. Vamos con el segundo punto. El segundo punto dice, determine el número de intervalos. O sea, un intervalo va a ser
como los grupos que yo voy a hacer, número de intervalos. Voy a poner aquí como para que se acuerden. Profe, mira que estaba mirando donde dice dato mayor y me dio a mí 28,5. 28,5 le dio. Quiere Sí, decir que profe. le faltaron datos. Ya miro yo por acá, 28,5. Miren, claro, le faltaron 28,5. Debe ser que tiene por ahí un huequito y no cogió hasta el último. Sí, los organizó de menor a mayor. Profe, a mí me pasó fue que a lo último me faltan unos datos. Al organizarlos de mayor a menor me faltan como 10 daticos a lo último, profe. No sé si le parece igual o solo es a mí. Sí, así. Esto como lo Listo. tengo yo acá. Listo. Sí, ahí lo que hicimos fue dejar todos esos huequitos que habían de último y con eso ya no nos toca saltar tantas veces cuando hacemos la fórmula. Listo, profe. Profe, qué pena, ¿y la fórmula del rango cómo era? El rango es ¿Cómo coger el dato sacamos? más grande y restarle el más pequeño, o sea, este de aquí arriba menos el que tenemos debajo. G6 menos G7 me quedó a mí. Pero pues, como lo hayan puesto ustedes, ¿no? Dato mayor menos dato menor. El número de intervalos. El número de intervalos dice aquí que es 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Entonces, ¿cómo sería eso? Voy a poner la fórmula aquí al frente. 1 más 3.33 multiplicado por el logaritmo de n. Esa es la fórmula. Veamos que nosotros sabemos que para escribir una fórmula, pues iniciamos con igual. Yo pongo el 1 más 3. En este caso yo tengo que poner coma porque mi computador recibe los decimales con coma. 3,3 multiplicado por log. Log es una función. Yo le doy ahí función. Y me dicen, ¿logaritmo de quién? Y n, ¿quién es? El número de datos. Entonces tengo que decirle y pararme allá donde contamos todos los datos. Log. Y nos paramos donde están todos los datos. Le doy enter y me da 9.75. Profe, Sí. se volvió a parar ahí en la fórmula, porfis. Si de pronto no les da o les aparece un error, intenten cambiar la coma del 3,3 por 3 por un punto, 3.3. Si les aparece error, ¿no? Dale doble clic y seleccionan el 450. Listo, enter. Enter. ¿Cuánto le dio, profe? Listo, gracias. ¿Cuánto le dio? 9.75. Oscar, ¿ya recuperó todos los datos? ¿Ya le dio el mayor? Sí, profe, ya me dio, ya lo organicé. Profe, qué pena con usted, ¿me puede dar el dato del menor, porfa? Yo miro aquí una cosita, qué pena. El dato del menor es 4,6. Perdón, profe, la fórmula. Mínimo. O sea, min, M-I-N. Profe, tan raro, mira, que a mí me da, a usted le da 9,75, no sé qué, a mí me da 9,83. Compañera, a mí me pasaba lo mismo, profe, y me tocó meter los datos entre paréntesis. La sumita también, después de la suma, meter un paréntesis. Mira si de pronto le colocó 2,3. Es 3,3. Yo le hice lo mismo, me dio eso. Es 3,3 nomás. Mira a ver si le pasa eso. ¿Tú puso 3,33? Yo dije. Sí, 3,33. Ya me dio. Es Bueno, que, como el profe lo dijo, entonces nosotros lo escribimos así. A mí también me ha dado ese error, pero ya lo corregí. sí, yo leí 3,33. Pues realmente es 3,32, pero bueno. Siguiendo el módulo 3.3, ¿cierto? Así como está aquí en el módulo. Pero sí, fue error mío, fue error mío.
Bueno, voy a borrar este. Resulta que como el número de intervalos son la cantidad de grupos que nosotros vamos a construir, no puede ser un número decimal, tiene que ser un número entero. Entonces nosotros tenemos que aproximar. Entonces voy a poner aquí aproximaciones. O no, voy a poner aproximar. Así. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Nosotros ya hablamos de redondeo la vez pasada. 9,75, ¿a qué se redondea? 9,80, profe. Ah, no, Pero perdón. A 10, a 10, a 10. Es, profe, porque si no necesita decimales a 10. A 10. Entonces, normalmente, eso, en el tema de números de intervalos, y aquí de pronto nos toca hacer un ajuste, esta aproximación nosotros la vamos a hacer, pero es susceptible de ser modificado. Ya vamos a ver por qué, pero digamos que lo vamos a redondear. Excel hace ese redondeo y nosotros le ponemos la fórmula. Redondear, mira, redondear, esa es la fórmula, redondear. ¿Qué vamos a redondear? La celda de enseguida, la del lado izquierdo. Yo le doy con la flechita y yo doy enter. Me dice que me ha indicado muy pocos argumentos. Me faltó decirle después de la celda, punto y coma, decirle cuántos decimales quiero redondear. Yo no quiero decimales, entonces le pongo 0, porque yo no quiero decimales. Entonces, pum, y ahí sí me dice que entonces eso se convierte en un 10. ¿Por qué tengo que usar esa fórmula de redondear? Para que cuando yo haga una operación, si yo hiciera esa operación, esta celda por 2 me da 20. Si yo no hago eso, entonces él va a utilizar el número decimal. Aquí voy a usar el 10. Entonces tengo que redondear. Luego les muestro la fórmula. Redondear me pide dos datos, la celda y el número de decimales. Listo, entonces vamos a decir que nuestra tabla de frecuencias va a tener 10 intervalos, o sea, 10 grupos de datos. Continuamos aquí. Bueno, vamos con el 3, punto 3. El punto 3 lo que nos habla es de la amplitud. La amplitud. Entonces la amplitud lo que nos dice es qué tan grande es cada uno de sus intervalos. O en otras palabras, cuántos numeritos voy a meter dentro de cada intervalo. Y para calcular la amplitud lo que vamos a hacer es dividir el rango entre el número de intervalos. Volvemos aquí, entonces decimos amplitud. La amplitud es el rango dividido en el número de intervalos. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces aquí ¿cómo me queda? ¿Cuánto fue que nos dio el rango? 25,2. 25,2. Ese lo vamos a dividir entre el número de intervalos. ¿10, profe? Lo ponemos aquí, 25,2 dividido entre 10. ¿Lo ven? 2,5. Resulta que la amplitud siempre la vamos a tener que redondear hacia arriba. La amplitud siempre la vamos a tener que redondear hacia arriba. No importa que me haya quedado 2.2, 2.1. Yo la tengo que redondear hacia arriba. Entonces, si yo tengo 2.5 y lo redondeo, ¿cuánto sería si yo lo redondeara hacia arriba? A un número entero, ¿no? A 3. A 3. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Aquí nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Si yo quiero redondear la amplitud, miren aquí dice, la amplitud se redondea al entero siguiente. Si yo quiero redondear la amplitud, lo que voy a considerar es que mi tabla de frecuencias, aquí la que les voy a mostrar, la tabla de frecuencias, yo quiero es que los límites inferior y superior, estos que están aquí, siempre sean números enteros, las dos primeras columnas siempre sean números enteros. Pero en ocasiones vamos a encontrar tablas que tienen números decimales. A mí me parece
más chévere o más entendible, mejor organizado, que sean números enteros. Entonces uno dice, bueno, redondeemos. Pero como nuestra amplitud es tan pequeña y nuestro rango es tan pequeño que es solamente 25, si yo redondeo esto a un 3, pues va a pasar de que los 10 intervalos nos van a quedar muy grandes. Y ahorita nos va a tocar modificar eso. Sin embargo, pues hagamos el ejercicio. Para redondear, pues volvemos a usar redondeo, pero miren que hay un redondeo que dice redondear punto más. Redondear punto más es que redondea hacia arriba, que es lo que necesitamos. Entonces redondear punto más, que es este número. Bueno, redondear punto más también me pide cuántos decimales, o sea, 0 decimales. Observen que si yo tuviese 2,1, sabemos que 2,1 se redondea a 2. Pero si yo uso redondear punto más en 2,1, él me va a arrojar un 3. Siempre redondea hacia arriba. Esa es la fórmula para la amplitud. No es un redondeo normal, sino es un redondeo hacia arriba. Bueno, como vamos a usar una amplitud de 3, quiere decir que vamos a trabajar números enteros, entonces vamos a calcular lo siguiente. Dice por aquí, calculemos el rango ampliado. El rango ampliado es que nos vamos a extender un poco del rango original. ¿Y cómo calculamos el rango ampliado? Pues multiplicando la amplitud por el número de intervalos. Pues con los redondeos que hemos hecho. Entonces uno dice por aquí, rango ampliado. Y el rango ampliado es por número de intervalos. Entonces, ¿cuánto fue que me dio la amplitud? 3 por 10. 10. 3 por 10, 30. 30. Muy bien. Luego, como tengo un rango ampliado, aquí me dice que vamos a calcular. Profe, qué pena, ¿me repite porfa ese de rango ampliado? Es que me perdí. Bueno, el rango ampliado es multiplicar las aproximaciones que hemos hecho de los números de intervalos y de la amplitud. Entonces simplemente multiplicamos 3 por 10. Ese es el rango ampliado. Recordemos que se le llama rango a la cantidad de valores que hay entre el dato más pequeño y el dato más grande. Solo que nosotros lo vamos a ampliar, o sea, lo vamos a hacer aún más grande porque hemos hecho unas aproximaciones. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a calcular una diferencia. Eso no lo tiene el módulo porque el módulo lo hace una. La diferencia es la diferencia de rangos. O sea, el rango ampliado menos el rango original. ¿Cómo sería el rango ampliado menos el rango original? Pues el rango ampliado me dio 30 y le voy a restar el rango original, que me dio 25.2. Tengo una diferencia de ¿cuánto? De 4,8. De 4,8. Ese 4,8, como quien dice, es lo que me sobra, lo que yo amplié el rango original. Y esa diferencia yo la voy a dividir entre 2. Y a eso es lo que se le llama una cantidad, que es coger la diferencia dividida entre 2. Perdón, ¿usted dónde tomó la diferencia? La diferencia es restar el rango ampliado. Espera, yo bajo esto una celda para que se vea bien. La diferencia es coger el rango ampliado que nos dio 30 y restarle el rango original. Gracias.
Esa diferencia lo que me dice es En la cuánto cantidad, profe. aumentamos nosotros el rango, ¿cierto? Rango ampliado menor rango original, ¿listo? Y esa diferencia la dividimos entre 2 y me da la cantidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todos bien? Profe, qué pena lo de la cantidad, no lo veo muy bien. La cantidad es la mitad de la diferencia. Entonces tú coges la celda de la diferencia, que yo la tenía aquí en G16, y la divides entre 2. Y ya. Eso es. Listo, Mitad de 2. profe, gracias. Sino que es que aquí tiene muchos decimales. Bueno, pensemos en lo siguiente para entender eso del rango ampliado y diferencia y cantidad. Para entender eso. Esto que yo voy a hacer no necesitan escribirlo. Solamente visualicen lo que yo voy a hacer aquí en el computador para que nosotros entendamos cómo es que funciona esto. O sea, esto que yo voy a hacer no hace parte pues de la tabla de frecuencias, ni se necesita, ni nada de eso. Solo que lo hago es para que nosotros entendamos el concepto. Vamos a pensar en lo siguiente. ¿Cuál es el dato menor de todos los que tenemos? El más chiquitico. 4.6. 4.6. ¿Y cuál fue el dato mayor, el más grande de todos? 29,8. Listo. Pensemos que entre 4,6 y 29,8, ahí en ese espacio, o sea, en ese conjunto de valores, hay un total de 25,2 números, que es lo que nosotros hemos llamado el rango. Ahí hay un rango. ¿Cierto? Eso fue lo que nosotros llamamos rango. Ahora, ¿qué sucede? Como yo voy a dividir eso, y eso es como si yo cogiera la recta numérica, y aquí esta es una recta numérica, esto que está aquí en amarillo es la recta numérica. Voy a llevarme este más para la derecha. Aquí, para que se vea mejor. Por aquí llegó alguien. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Resulta que desde 4,6 hasta 29,8 yo voy a hacer 10 grupos. Pero esos 10 grupos, que son los números de intervalos, yo los quiero hacer de 3 en 3. Sin embargo, si yo cojo 4, no 4,6, pensemos en el 4. Y yo digo, voy a empezar a sumar de 3 en 3. 4 más 3, 7, más 3, 10, más 3, 13, más 3, 16, más 3, 19, y así 10 veces, pues yo voy a terminar sumándole una cantidad de 30 valores. Y desde el 4, arrancando desde el 4, más 30, pues voy a terminar por allá en 34. Voy a terminar muy lejos, ¿cierto que sí? Termino muy lejos. Entonces, uno que dice, no, pensemos en el rango ampliado. ¿Cuál es el rango ampliado? Pues que a estos valores que tenemos aquí, yo lo que voy a hacer es coger y estirarlos un poquitico. O sea, en lugar de irme desde el 4 hasta el 34, hasta por allá, y que me quede por aquí una colita de sobrante, porque me va a sobrar de sobrante por ahí, entonces no lo hagamos así. Pongamos esos divididos en dos partes. Entonces, ¿cómo hace uno? Uno dice, bueno, primero tengo que saber cuánto me sobra. ¿Cuánto me sobra? 4.8 es lo que me va a sobrar. Si yo hago grupos de 3 en 3. Y como me sobra 4.8, lo ideal es poner la mitad para un lado y la otra mitad para el otro lado. O sea, pongamos 2.4 para acá y 2.4 para allá. Pero 2.4 de la cantidad original. O sea que en teoría, si ese 4.6 yo lo muevo hacia la izquierda, y moverlo hacia la izquierda sería restarle 2.4, arrancaría desde 2.2.
Y si yo a ese 29,8 lo muevo hacia la derecha, 2.4 sería como sumarle 2.4, me da 32.2. O sea, lo que hice fue extender esa rectica. Pero como nosotros queremos trabajar con números enteros y no con números decimales, pues vamos a hacer lo siguiente. Esto de la cantidad y el rango ampliado y la diferencia, eso se hace para comodidad del que va a construir la tabla de frecuencias. Lo que yo sé es que aproximadamente hay una diferencia de 5 numeritos entre ese rango de valores. Vamos a considerar esto. Yo voy a redondear. Ya sabemos que si yo redondeo, pues me va a dar 5, ¿cierto? Ese 5 yo lo voy a distribuir entre estos dos valores, entre esas dos esquinas. O ese 5 o ese 4.8, como ustedes lo quieran ver. Esas dos esquinas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de movernos hacia la izquierda y hacia la derecha de tal forma que quedemos en un número entero. Ejemplo, si yo estoy en 4,6 y voy a hablar de la recta numérica, a ver, venga, yo lo escribo aquí para que me entiendan mejor, porque es que en Excel no tengo cómo escribirlo. Pensemos, olvidé que no era. Pensemos que yo estoy en la recta numérica. Todos conocen la recta numérica. Ahí está. No, eso no parece recta. Digamos que esa es una recta. Y aquí está 4,6. 4,6. Y entonces yo les digo, bueno, córrasen hacia la izquierda, porque lo que vamos a hacer es corrernos hacia la izquierda. Córrasen hacia la izquierda 2.4 unidades. 2.4 unidades. ¿En dónde quedamos? ¿En dónde quedamos? Si yo me corro hacia la izquierda, 2.4 unidades. ¿En qué valor quedamos? Siete. 7 es si yo me corriera hacia la derecha. Aquí sí me quedarían 7. ¿Cierto? Ese es menos, ok. Yo no. Querían 4 en 2, 2. Ese sí es hacia la izquierda. Si yo me corro una unidad hacia la izquierda, me dan 3.6. 2 unidades hacia la izquierda, me dan 2.6. Y si le resto ese 4, pues me da en 2,2. Ahora pensemos cuál es el número entero más cercano a 2.2. El Pues 2. 2. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy a arrancar desde el 2. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el otro extremo. En el lado de arriba, por allá muy lejos, en el lado de arriba tenemos 29.8. 29.8. 29. Esto lo estoy haciendo con el mouse y no es como tan sencillo, ¿cierto? 29.8. Nos vamos a mover hacia la derecha, porque es que miren que lo que nosotros estamos haciendo es ampliar el rango. Este es el rango original y lo estamos haciendo más grande, por eso tiene que ser hacia afuera. Listo, me voy a mover hacia la derecha otra vez 2.4. ¿Cuánto es si a 29.8 le aumento 2.4? 32.2. 32.2, ¿cierto? ¿Y cuál es el entero más cercano? 32. ¿Ve? Sí. 32. Entonces veamos, ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, en lugar de arrancar desde 4.6, que es el más pequeño, hasta 29.8, que es el más grande, nosotros vamos a decir, no, esos valores no los vamos a usar. Vamos a arrancar desde el 2, aquí, desde el 2, y vamos a ir hasta el
32. 32. Ahora pensemos, ¿será que esto sí lo puedo partir en 10 grupos? En 10 grupos, entonces uno dice, pues si voy de 3 en 3, en total voy a sumar 30 unidades, ¿cierto que sí? Y 30 unidades es desde el 2 hasta el 32. Ahora sí, me queda con valores enteros. Y es, digamos que es la forma más precisa. Pero esto que estamos haciendo nosotros aquí, eso cambia mucho. O sea, puede que en este ejercicio me haya dado justo los 30. Puede que en otro ejercicio me dé hasta el 31 y yo decía, uy, pero el más cerquita era 32. No importa. O sea, si no me da el número exacto que yo quiero que me dé, lo que sí debo de garantizar es que esté por encima del valor más grande y por debajo del valor más pequeño. O sea, en otras palabras, que definitivamente yo lo aumente un poquitico el rango original. Eso es lo que yo tengo que garantizar. Pude haber arrancado desde el 1 hasta el 31, por ejemplo. Pude haber hecho eso. Pero del 1 al 31, ¿qué pasa? También hay 30 datos, ¿cierto? O desde el 3 hasta el 31. Claro que desde el 3 al 31 ya no hay 30 datos, entonces no me va a servir, ¿cierto? Bueno, no sé si me hago entender con lo que quiero explicar en este tema de los intervalos. Profe, yo lo que entiendo es que usted no quiere es que nos enredemos con esos decimales, sino que cojamos, o sea, que sea más fácil para nosotros con los números enteros, y que lo aproximemos, es lo que yo como que entiendo. Eso. Lo que pasa es que cuando nosotros decidimos aproximar, porque como el rango es de 25 y aquí el rango ampliado medio de 30, cuando nosotros decidimos aproximar, toca aproximar de forma que ese rango ampliado quede justo en los grupos que yo quiero, en 30, ¿sí? En 30 unidades. Entonces, no importa si para aquí me muevo hasta el 1 y aquí me muevo hasta el 33, y entonces alguien diga, uy, pero es que a la izquierda es lo que se amplió a la izquierda, este pedazo que se amplió a la izquierda, es más grande de lo que se amplió a la derecha. No importa, no pasa nada. Lo importante es que ustedes tengan los 10 grupos y que los 10 grupos, que son estos 10, tengan de a 3 unidades cada uno, porque ahí la tabla me va a servir y me va a quedar bien hecha. Eso es lo que uno busca. La forma de hacerlo, bueno, eso varía mucho. De hecho, si miramos el módulo, el módulo está aquí. Si miramos el módulo hace este ejercicio, pero hace el ejercicio con números enteros. Y cuando calcula... Profe, yo tengo una duda, perdón. ¿Sí? Si el rango me hubiese dado un número entero. Mejor, O sea, pero no tengo que hacer todo esto, sino que lo hago de una vez. depende, porque es muy difícil que no tengas que hacerlo, porque así el rango te da un número entero, el número de intervalos y la amplitud se van a aproximar, sobre todo porque el número de intervalos tiene un logaritmo, entonces va a dar un decimal, ¿sí? Pero puede pasar, pero es muy pocas veces que digamos aquí me dé rango, me dé 40, supongamos, y que justo con ese 40, entonces me den, no sé, 8 intervalos de a 5 datos, y uno dice 8 por 5, 40, apenas. Es muy raro que eso pase. Normalmente toca hacerlo un poquitico más grande para meter todos los datos. Bueno, aquí vamos a empezar. ¿Qué dice el módulo? Miren lo que dice el módulo. El módulo dice, coja la cantidad, o sea, reste los rangos, que fue lo que nosotros hicimos, mira cuánto sobra, y eso que sobra, divídalo entre 2. Cuando ya tenga ese resultado, aquí les dio 2, porque le sobró 4 datos, del 35 al 31 le sobró 4 datos, y pues la mitad de 4 es 2. Como le sobró 2, entonces, ¿qué va a hacer? Póngale 2 atrás y 2 adelante. Entonces, al número que era más chiquitico, que era 17, réstele esos 2. Entonces van a empezar desde el 15. Y entonces el dato más pequeño, aquí era 17 menos 2, 15. Y el dato más grande seguramente era 48 más 2, 50. Y ahí quedó. Pero ahí les coincide, pues, mejor dicho, preciso, ¿no? Aquí era 48. 48 más 2, 50. 17 menos 2, 15.
Eso es difícil de que coincida así. Entonces esto uno lo tiene que acomodar a como le quede conveniente, como uno considere que me va a quedar fácil de trabajar. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, vamos a construir ahora sí la tabla de frecuencias. Voy a ponerla por aquí. Vamos a empezar a construir el límite inferior y el límite superior. Inferior. Pregunto yo entonces, hemos decidido correr ese 4,6 hacia la izquierda. ¿Hasta dónde fue que nos movimos? Ya 2.2. A 2.2 si restáramos el 2.4, pero para que no nos quede decimal hemos decidido dejarlo en 2. En 2. Eso. Voy a poner aquí límite inferior. Ahora para el lado de arriba, en el límite superior. En el límite En superior nos dio 32.6, ¿cierto? ¿Sí? Como 6 o punto, sí, punto 6. ¿Cómo? No me acuerdo si fue punto 6 o punto 8. 32.6, pues igual es sumarle 29 puntos, es más, yo lo puedo hacer aquí, coger ese 4.6 que era el menor y restarle esa cantidad, que es lo que dice el módulo, 2.2, y aquí lo mismo, coja el mayor y súmele la cantidad, 32.2, sí, pero ese, para que nos quede entero, lo dejamos en 32. Y ya. Entonces, el primer límite inferior, aquí donde va a quedar la tabla, ahora sí. El primer límite inferior va a arrancar en 2. En 2. Ese es el primero. La tabla, yo voy a hacerla, yo no sé dónde ponerla. Voy a hacerla aquí. Voy a ponerles aquí número del intervalo. Esto no lo pone en la tabla, lo que hicimos la vez pasada, que es como la I. El límite inferior lo vamos a llamar LI y el límite superior lo vamos a llamar LS. El primero es 2, ese es el primer intervalo. Yo sé que tengo ¿cuántos intervalos? 10 intervalos. Entonces el primer límite inferior es 2. Yo pongo esto centrado. Bueno, el primer límite inferior es 2. Voy a poner aquí un poquito. Aquí. Ya. El primer límite superior, ¿cómo va a ser? Entonces resulta que cuando yo ya tenga un límite inferior, el límite superior es coger ese límite inferior y sumarle la amplitud. O sea, a ese número que yo tengo ahí enseguida, yo lo que voy a hacer es coger y sumarle la amplitud, que en este caso nuestra amplitud es de 3. O sea que si el límite inferior era 2, el límite superior va a ser 5, ¿cierto? Y de ahí en adelante, el límite superior es el mismo límite inferior. O sea que el siguiente intervalo arranca desde 5. Y volvemos a repetir la fórmula. Bueno, pero aquí aquí yo tengo que fijar la amplitud para que yo pueda arrastrar la fórmula.
Voy a esperar a que ustedes hagan ahí ese pedacito de la tabla. Recuerden, el primer límite inferior lo pusimos directamente 2. Y el primer límite superior lo que hicimos fue coger ese 2 y sumarle la amplitud. Cuando se pongan un minuto. Creo que me dio 32. Al último límite superior. Sí, profe, estará más. Entonces está bien, porque era lo que nosotros queríamos, que al final diera 32. Entonces te quedó bien. El superior inicia con el 2. Inicia con el 2. Bueno, si ustedes hacen esto con fórmula, no necesitamos hacer cada intervalo una suma, simplemente uno coge y lo arrastra hasta abajo y ¡prum! Aparecen todos los valores. Y les debe fijar el 32. Este es igual a este. Profe, ¿cuál me es? hace un favor, me vuelve a decir cómo es que arrancamos con el límite inferior y superior. Me bloqueé. Bueno, voy a hacerlo otra vez. Entonces préstame atención y lo hacemos todo desde el principio. Mira, el límite inferior es simplemente 2, ¿cierto? Escribimos el 2 porque eso fue lo que concluimos, ¿cierto que sí? El límite superior, aquí empiezan las fórmulas. Yo voy a decir, el límite superior es igual al límite inferior más, y tengo que ir a buscar allá la casilla de la amplitud, que fue 3. 2 más 3, 5. Pero para que me quede bien, porque yo voy a arrastrar esa fórmula, esa amplitud yo la tengo que fijar con F4. 2 más 3, fijo, con F4. Ya. En el siguiente intervalo, o sea, en el intervalo 2, yo voy a decir, el límite inferior es igual al límite superior anterior. En este caso es K24. Y el límite superior yo ya lo puedo arrastrar. Simplemente me paro en el 5 y en la esquinita del lado derecho, inferior derecha, lo arrastro. Y ya este segundo renglón yo lo puedo arrastrar todo hasta abajo. Y listo. Listo, profe. Bueno, un momentico para que terminen ahí.
Ahora selecciono ese renglón y lo paso. ¿Listos todos ahí? Bueno, ya no vamos a mirar por allá, creo. Vamos a continuar la tabla de frecuencias. A Marta de Vivo. ¿Verdad? ¿Verdad que sacaron en verdad a la de Marta de Vivo? ¿Verdad? Ah, va a tener cositas, ¿ve? Es que va a tener Bueno, entonces vamos a seguir. Resulta que ya que tengo los límites es lo que nosotros considerábamos anteriormente los datos. Ahí están los datos. Pero lo que nos dice los límites es que nosotros vamos a meter ahí todos los números que estén entre el 2 y el 5. Entre el 2 y el 5. ¿De dónde? De aquí, de esta columna de datos. Tenemos 450 datos. Sería muy dispendioso ir a mirar cuáles hay entre el 2 y el 5. Claro que como el más pequeño era 4,6, pues solo vamos a tener un datico. Pero el que sigue es desde el 5 hasta el 8, entonces tendría que mirar cuántos hay desde el 5 hasta el 8. En este caso, 2 datos, porque los otros ya se pasan. Luego desde el 8 hasta el 11 y así sucesivamente, ¿cierto? Eso es lo que hay que pensar. Pero contarlo manualmente pues sería un poco complicado porque tendríamos que contar 450 números. Y por ahí que uno se equivoque y cuando sume le dé 449 y después ir a buscar dónde fue que quedó el que no encontré, pues eso es muy, muy complicado. Entonces, a eso nosotros lo llamamos frecuencia absoluta, ¿cierto? Eso ya lo hemos... La frecuencia absoluta, nosotros la llamamos FI, ¿cierto? FI. Y lo vamos a hacer, aquí hay dos formas diferentes de hacerlo. Vamos a usar una función, aquí necesito que me presten todos mucha atención, porque esta es la parte más difícil de toda la tabla, pues si la hacemos en Excel, ¿no? Hay una función que se llama frecuencia. La función frecuencia me pide primero unos datos y después los grupos. Entonces los datos son los que están aquí a la izquierda, hasta el final. Y luego la función frecuencia me pide los grupos. Bueno, aquí. Luego me pide los grupos. Los grupos son los valores que están en el límite superior. Sin embargo, si yo hago esto, bueno, ahí me contó el primero, ¿cierto? Yo no lo puedo arrastrar, yo no puedo hacer uno de arrastrar porque es que si yo sumo eso, evidentemente va a dar más de 450. O sea, lo está haciendo de la forma incorrecta. Así no se hace. Hay que hacerlo bien. Lo primero que hay que hacer es seleccionar toda la columna de la frecuencia absoluta. Hay que seleccionarla toda. Segundo, hay que escribir la fórmula frecuencia. Primero me dice seleccione los datos. Los datos van desde el 4,6 hasta el 29,8. Luego me dice que seleccione los grupos. Aquí los grupos son los del límite superior. Vamos a escoger esta columna completica. Y para que me arroje el resultado correcto,
entonces yo tengo que oprimir 3 teclas, porque resulta que la fórmula frecuencia funciona como si fuera una matriz. Todo lo que es una matriz en Excel tiene que utilizar 3 teclas. Y las teclas son Control, Shift y Enter. Son 3 teclas. Tengo que oprimirlas todas al mismo tiempo. Pues puedo oprimir una, después la otra, pero que las 3 se opriman al mismo tiempo. Control, Shift, Enter. Cuando yo haga eso, Control, Shift, Enter, él sí me va a arrojar los datos. Al final yo voy a sumar. Aquí tenemos el botón autosuma. Y si está bien, me tiene que dar 450. Que me quedó correcto. Me quedó correcto. Ese es el proceso. Y es lo que, bueno, este es el que normalmente causa mayor dificultad cuando están haciendo la tabla de frecuencias. Entonces hay que hacerlo despacio, despacio y muy bien. Voy a hacerlo una última vez, ya un poquito más rápido para que ustedes miren. Paso 1, seleccionar toda la columna. Paso 2, escribir la fórmula, frecuencia. Ir a seleccionar los datos. Yo voy, selecciono todos los datos, ya sabemos seleccionar datos. Punto y coma. Si yo le doy la flecha a la izquierda, ya se ubica en la columna del límite superior. Miren, yo selecciono la límite superior. Cierro y tengo que presionar 3 teclas. Control, Shift, Enter. Y ya está. Ya está. Sumo para verificar que esté bien. Y listo. Ese es el proceso. Entonces, calculen todos la frecuencia absoluta. A ver cómo les queda. Voy a ponerles aquí los pasos para que no se olviden. Paso 1. Seleccionar toda la columna. Paso 2. Usar fórmula frecuencia. Dar datos y luego la columna del límite superior. Y el paso 3, seleccionar más Shift, Enter. Ahí está. Entonces hagan esos 3 pasos. Dale, flecha izquierda. Sí, izquierda. Y selecciona esa columna. Y luego cierra paréntesis. Y ahora control Shift Enter. Eso me da una cosa rara. 1, 2, en vez de 9 me dio 10. Ah, mira que me suma como, no sé. Sí. Profe, es que vea, yo cogí. Ah, Sí. no, espéreme. Yo aquí hago aquí un churumbelo. Ay, no, la cagué. Bueno, yo cogí y seleccioné la columna. Espere, yo vuelvo y borro todo esto. No, esto me dio una cosa. Seleccioné y puse igual. Frecuencia. Igual, escribí frecuencia.
¿Sí o no? Sí. Ahí están. Y selecciono los datos de la tabla anual. Sí, los que Track. están a la izquierda. Frecuencia. Ahorita sí. Selecciona los tokens. Me voy para abajo con Shift, por allá para abajo. No puedo coger los espacios en blanco, ¿cierto que no, profesor? Solo los que tienen datos. Solo lo que tiene datos. Igual si con los espacios en blanco no pasa nada. ¿Y hay qué? ¿Punto y coma o qué? Punto y coma. Y después del punto y coma, Y de ahí punto y presiona coma. la tecla izquierda, la tecla de la flechita del lado izquierdo. Tan. Ya. Sí, ya se pasó solito. Eso, entonces ahí ya te queda más Listo. fácil seleccionar la columna de límite superior, ¿cierto? Entonces aquí selecciono todo lo del límite superior. Ok, y cierro. Cierra paréntesis. No, después. Control Shift Enter. Sí, cierro paréntesis y después Control Shift Enter. Y arrastro la fórmula, ¿sí o no? No, cuando es Control Shift Enter tiene que salir ya todo. ¿Sí salieron todos? No, profe, me sale solamente la primera. El primer rengloncito. Entonces es porque no hiciste el paso 1. O de pronto lo hiciste y se te seleccionar. Porque tienes que empezar seleccionando toda la columna. Listo, lo voy a intentar otra vez. Profe, Control Shift Enter debe ser sostenido todos tres, ¿cierto? Sí. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Primero Control y Shift sostenidos y luego de último Enter. Uno se da cuenta que quedó bien si allá en la barra de fórmulas la fórmula aparece como entre dos llaves. Y eso me indica que quedó bien. Entonces, ¿Como en corchea o sí. Para bueno. verificar de que nos queda bien, tenemos que sumar esa columna. Listo, profe. Profe, usted que sabe tanto, el punto y coma no me está saliendo, ¿con qué otra tecla puedo intentar? ¿Cómo? No me está saliendo el punto y coma en mi computador. ¿Con qué otra tecla puedo intentar? De pronto, si usted sabe. ¿Cómo? Uy, ahí sí me Me corto. da la coma, pero no punto y
coma. Pues si estás oprimiendo Shift y Sí, la tecla. profe, Shift. Y la tecla toma. No es como si se hubiera bloqueado la tecla. Bueno, voy a intentarlo. Gracias, profe. Compañero. Profe, yo cuando me falla así alguna letrica, se puede copiar de Google. La buscas así, punto y coma normal, y ahí te aparece y la copias y la pegas para que se te haga más fácil. Ya, ahí está la solución. Gracias, Johan. Pero es que como cuando uno está en la fórmula y le das como para escoger otra celda. Si deja pegar ahí cuando uno está en fórmula. Yo creo que sí. Sí, tú dejas la Pueden fórmula quieta y vas a Google y lo copias. Dale, verás que te da. Vean, copiamos una coma de acá. Pum. Cancel. Y digo 3. Ah, sí la pega. 3,2. Sí la pega. Sí le sirve. Muchas gracias, ya estoy abriendo acá a ver si me da. No me lo voy a dar. Bueno, ¿qué tal ahí? ¿Ya están todos ahí? Estamos dando mucho espacio. Las otras frecuencias, bueno, de ahí en adelante siguen las otras frecuencias, pero las otras frecuencias ya todos las saben llenar, ¿no? La frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa acumulada, inversa absoluta. Ay, mira que sí me dio ya. Ahí está. Entonces la relativa dijimos que era FR, la otra dijimos que era FP, que F mayúscula. No, mentiras. La relativa es HI, la otra es PI. P. Bueno, yo creo que ustedes no tienen dificultad con encontrar el resto de la tabla, ¿o sí? ¿Qué dicen? Profe, pues mira que en el taller, en el primer dato me daba 1 en la frecuencia relativa. Casi que no soy capaz.
sea, me arrojaba y me arrojaba el dato 1. Sí, Y es no que sé eso eso da- por qué. Y estaba haciendo todos los pasos. y no te daba uno. O sea, no bajaba la fórmula, no, mejor dicho. Me tocó hacer maromas, pero pues al fin y al cabo sí me quedó, pero siempre me demoré hartico. Y cuando usted selecciona todo, que como para copiar la fórmula, no me copiaba, será que era por lo que no lo tenía que fijado, ¿cierto? Sí, sí, eso tiene que... Entonces me tocó hacer 1 por 1, pues hacer la absoluta. Y se acuerda que usted nos había dicho que se podía coger y fijarlo y ya con ese correrlo. No me daba, me tocó hacerlo pues como columna por columna. pero ya sabes cómo es, o sea, ya la tienes claro ahora sí. Sí, profe, pero entonces de pronto ese error era por la fijación o qué cree usted. Yo creo que es porque, Yo porque creo que cuando sí, uno porque a fija, mí me pues pasó lo mismo. la selección se corre, la selección que uno tiene. Entonces no, Ah, bueno, sí. porque por ejemplo esto, yo A mí digo, la relativa es 1 dividido el total. Yo arrastro y entonces ya no me va a servir de ahí para abajo. ¿Por qué? Porque no fijé. Y digo, es que tenía que fijar. Y ya cuando fijo, entonces me salen los números correctamente. Ay, profe, venga, qué pena, ayúdeme con algo, porfa. Mira que yo no sé qué le moví yo al Excel, que se me ocultó todas las opciones de Excel. Arriba en la barrita ya no tengo nada, esto está en blanco. Mira mi computadora, ¿estará así como en este momento? Sí, así está. Es que uno puede ocultarla, entonces simplemente darle por ahí a cualquiera inicio o algo así y mira aquí al lado derecho hay como un ganchito. Entonces, ¡ting! Lo Ok, sostienes y ya queda fijo. bueno, gracias. Ah, sí, ya, gracias. Ya, bueno. Profe, sí, mira que a mí en el taller también, yo sí, cuando usted estaba realizando esto, yo también, yo dije, yo como que esto ya yo como que ya había hecho esto, algo así, porque a mí en el taller pues había, yo no sé si es lo mismo o había algo parecido, pero a mí me dio una cosa ahí toda extraña también, como decía la compañera, pues. Bueno, de todas maneras, no sé si de pronto quieren que revisemos algunas dudas del taller, pues aprovechamos y miramos. O si ya de pronto con el ejercicio que ustedes hicieron, pues ya tienen la habilidad. Profe, mire, por ejemplo, yo no fui capaz de hacer eso, lo que usted hizo anteriormente, ¿Qué cosa? que pasó la relativa a la porcentual y ya lo único que hizo fue colocarle el porcentaje al número. ¿No? ¿Y entonces cómo le hiciste? Una por una. Me tocó 1 por 1. A No, mí me parece que me también quedé, uno le por hice uno. cosas. Profe, yo le hice a eso, no, la verdad no fui capaz, eso no me dio, pues como de fijarla y de pasarla al otro lado, y ya que sea, si no borrarle los decimales y colocarle el porcentaje, no fui capaz. ¿No? Creo que a mí tampoco, me tocó, como dice la compañera, columnita por columnita suavecito. A mí también, profe, me tocó muy Yo manual. también, profe. O sea, ¿Será que total. es el Excel, profe? Porque es que usted tiene Excel 2019, está muy avanzado, entonces yo dije, ¿será que es el Excel? Porque lo hice en 2 computadores y no. No, yo toda la vida lo he hecho Yo así. No, no ¿sabes cuál tengo yo? Tengo que es que Excel 2013. Yo creo Ay, que es que no lo hicimos bien y yo no sé, a mí ese F4 no me da, yo no entiendo. Entonces me tocó hacer 1 por 1. el tema de fijar, ¿será eso?
Yo no creo sé, que sí, profe, profe, yo porque creo. a mí no me, Yo creo, yo le doy profe, efecto y a mí no me da. Entonces, claro, al correr las celdas, pues no nos va a dar los resultados. Entonces toca hacerlo uno por uno. A mí me tocó hacer, por ejemplo, en el ejercicio lo que acabo de explicar, profe, incluso me tocó hacerlo, poner los numeritos uno por uno, porque yo no sé, en este computador, no sé, no me fijaba, yo le apretaba F4 y no, mejor dicho. Pero yo Y creo así que me pasó en el lo taller. estamos haciendo mal. Pero no, hay que ponerle cuidado a eso porque qué tal, por ejemplo, en estos archivos así de 400 datos y después y hacer uno por uno, muy duro. Esos no acaban. Pero nos toca hacer profe, recursivos. No nos da. Profe, pero ¿en qué parte se pone el cursor para fijar? ¿Otra vez cuál es el cursor? No, que dónde pues en qué parte se pone el cursor, como en la fórmula. Bueno, yo aquí lo único que fijo en la relativa es en el denominador, porque lo que tienen en común es que todos se dividen entre 450. Entonces, espera, yo hago la fórmula otra vez. Yo digo, mi fórmula es, coja el que tiene enseguida y divídalo, espera, yo lo hago más grande, aquí, más o menos así, que se vea bien. Coja el que tiene enseguida y divídalo entre el 450 que es total. Ahí, miren que no he hecho nada más y lo único que hago es tocar la tecla F4. Ahora, si de pronto no les activa los símbolos de pesos, puede ser que su computador tenga configurados como tecla principal el segundo botoncito que está en F4. En ese caso, casi todos los portátiles tienen una tecla que dice función, está ahí como al lado de Windows. Y entonces tendrían que oprimir función y F4, y ahí sí les salen los signos pesos. Ay, profe, sí, ya me dio. ¿Se han visto que en el teclado? A ver, yo les muestro. A ver, yo les muestro aquí en internet. Teclado. profe, nos faltaba ese pequeño tip. Era eso, ¿cierto? Sí, profe, era eso, lo hubiera dicho antes de hacer el taller, qué rabia. Claro, profesor, en el taller, por ejemplo, a mí el taller, en esa parte, yo creo que nos quedó como ñado porque no teníamos ese tip presente. Aquí, ¿cierto? Esta tecla. Pues normalmente F4 no lo presiona y ya. Si no sale, es por eso, es porque esas teclas del teclado, entonces activan, no sé, el brillo, el volumen, o el otro muñequito que tiene ahí la tecla. Entonces toca es aquí esta función, esta que tengo yo aquí, clic, y luego F4, algo así. En esas eventualidades. Bueno, ojalá ya hayan solucionado el inconveniente que tenían. Bueno. Ay, profe, pero en ¿sí? la frecuencia porcentual no se puede hacer lo mismo, ¿cierto? ¿La frecuencia porcentual qué? No se puede fijar pues no se puede fijar, ¿o sí? Yo la frecuencia porcentual simplemente le di copiar al que tiene aquí enseguida y ya. Ah, ya. Profe, y esto lo vamos a incluir en el parcial. ¿Cómo? Esto lo vamos a incluir en el parcial. ¿Por qué? Pues la tabla de datos agrupados, yo creo que sí, claro. Obvio no, pero lo de hoy no, profe. Profe, que obvio no. No, profe, tampoco hasta allá, no sea tan tirano. Bueno, no me vayan a hacer huelga, se complica el asunto. Imagínense nosotros Tenga teniendo piedad, problemas profe, tenga piedad. con fijar. Ahorita no. Profe, ¿usted me puede colaborar con la duda que yo tenía respecto a los gráficos? Ay, sí, miremos. ¿Qué será? A ver, yo miro. Espera, yo miro el videito acá. Muchachos, pues ahí realmente lo que vamos a hacer hoy era construir la tabla de frecuencias con datos agrupados. Pensaba mostrarles el tema del gráfico de barras otra vez, pero pues ya ahora sí se llama histograma. Ahora sí se llama histograma. Voy a ir mirando aquí el video de... ¿Dónde está?
Ay, se me perdió el chat. ¿Me escribes por ahí, por favor? Me dices hola o algo así y ya que me suba el chat. El tema del histograma que por allá atrás mostraron es parecido al diagrama de barras, pero las barras ya no van separadas, van unidas, van pegadas. Este es un diagrama de... Miramos aquí. ¿Qué me hizo? Aquí está. El inicio del módulo. Casi. Este es el histograma. Si ustedes miran, las barras ya no están separaditas como en las otras, sino que van pegadas. ¿Y por qué van pegadas? Pues la razón es porque los intervalos, miren que donde termina un intervalo empieza el otro. Si termina en 5 y arranca en 5 el otro. Entonces no hay una separación entre ellos, lo cual quiere decir que las barritas tienen que, donde termina una arranca la otra, y esas barras van pegadas. Esa es la principal diferencia entre el diagrama de barras, que sí están definitivamente separados, a el diagrama del histograma. Eso se puede hacer aquí en Excel, pero para dibujarlo en Excel tenemos un problema, y es que Excel, a pesar de que tiene por aquí un gráfico, insertar, aquí gráficos, tiene un gráfico que se llama histograma, todos los gráficos, por acá, histograma, él no reconoce como tal los intervalos en dos celdas, o pues por lo menos yo no he logrado sacar un histograma a partir de esa tabla que nosotros hemos hecho. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues toca hacer un diagrama de barras como las que nosotros hemos hecho anteriormente, y con ese diagrama transformarlo, o sea, modificarlo visualmente para que queden las barritas pegadas. Pero para hacer eso necesitamos sacar una columna nueva, y la columna se llama marca de clase. La voy a insertar aquí, me paro en frecuencia absoluta, allá en la letra de arriba, y la voy a insertar. Y aquí le voy a poner marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase va a ser el valor representativo de ese intervalo. Nosotros lo conocemos como XY, y va a ser el número que está en la mitad del intervalo. O sea, ¿quién me dice cuál es el número que está en la mitad de 2 al 5? Voy a hacer 2,5. Profe, ¿cuál es 2,5? 2,5. O redondeado 3, ¿o qué? No, en la mitad no está 2,5. 3,5. ¿Sí? 3,5. Bueno, para sacar ese de la mitad hay una fórmula. Aquí voy a abrir paréntesis. Yo digo, pues coja el 2, póngale el 5, y lo que me dé lo divide entre 2. Me da 3,5. Opción 2 es calcular el promedio, como quiera hacerlo. Y si yo calculo el promedio, pues, ¿qué hice? Perdón, promedio de este con este. Me da 3,5. Como promedio o como suma o como lo quieran hacer, es el número que está en la mitad. Cuando yo lo haga, entonces simplemente doy doble clic o arrastro y ya tengo los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diagrama de barras con la marca de clase, que es el número representativo de ese intervalo. No podemos usar el 2 y el 5 porque Excel no lo reconoce como parte de una sola barrita, sino que va a decir que son dos barras separadas, entonces no me sirve. Vamos a usar el 3,5. Y ahí, entonces, nosotros ya hacemos el mismo ejercicio que hicimos la semana pasada, o lo que ustedes hicieron allá en el taller, y es crear un gráfico de barras. Ese gráfico de barras, miremoslo aquí, me tiene 2 barras, esa no es, yo tengo que hacerlo así como este, y este sí es. Pero las barritas, aquí, miremos, las barritas están muy delgaditas. Yo necesito, le doy doble clic a las barras y me dan las opciones. Y el ancho yo empiezo a reducirlo, bueno, creo que
tengo que ponerle 0. 0 y ya las barras quedan pegadas. Ya después de que tenga las barras pegadas, entonces yo puedo coger cada barrita independientemente, así como esta, y cambiarle el color. ¿Para qué? Pues para que yo pueda diferenciar una barra de la otra, algo así. Yo voy cambiando el color y hago mi gráfico de barras un poco más bonito, ¿no? Y bueno, el gráfico de barras no, este sería lo que nosotros llamamos el histograma. Este es el histograma. Y representa lo mismo que el diagrama de barras, ¿cierto? La única diferencia del histograma al diagrama de barras, pues es que este lo que está representando son intervalos de clase, o sea, grupos grandes. Esto que pongo acá lo voy a borrar. Y aquí abajo, en teoría, no debería salir 3.5 o 6.5, sino que debería salir así como está aquí en el módulo, 5, 10, 15, 20, 25, que son los extremos. Este 5 es el mismo límite superior del primer intervalo y el mismo límite inferior del segundo intervalo. El 10 es el superior del otro y inferior del que sigue. Y Para así, fijar algo, le aprieta F4. Sería esa teclita así. Bueno, ahí les dejo para que practiquen con el histograma. ¡Oh, no! Profe, pero Dime. usted, ¿qué fue lo que le apretó para que le salgan las columnitas más gorditas? Ay, que mire, según él, Yo lo que hice fue, para fijar algo, pues le di como doble el clic valor, a la barra, le di le doble puso clic. 4. Mira, Pero entonces, ahí me sale el diagrama, le doy doble clic a la barra y sale lleva este como esta cero. formato. Entonces, Y aquí me normalmente, pues, sale ancho digamos del que todos rango. los tienen En esta el ancho del función, rango le esta pongo expresión 0 del y CSN, listo. entonces le Así aprietan quedan esta correctos. Ah, bueno, F4 al mismo tiempo y bueno, ahí le listo, ya. aparecen Gracias, también los profe. pesos. Ahí Bueno, le saca como tengo aquí el el video. valor y ya luego Vea que arrastra todo me el enviaron por aquí un valor. video como de Entonces, 2 funciona minutos. así. Voy a llamar a la lista, ya veo el video mientras pues todos terminan ahí. ¿Qué hice? ¿Dónde está? Bueno. Ay, no, ¿qué hubo? Y, aló, hola, ¿me escuchan? ¿Qué pasó? Hola. Además que Hola, se le cayó el internet al estamos profe. esperando. Ay, no, No, que no me estamos vas a dejar esperando al sin tomar profe. la lista. ahí está. Aquí estábamos, profe. Imagínense que como son las 8:30, cerraron aquí la universidad y quitaban el internet y entonces me iban a dejar aquí, me dejaron sin internet y me tocó poner los datos. Pero bueno, nos pasamos un minuto. Llamamos a lista y nos vamos. Lina Marcela. Profe, No, el que ya. INIS tenía como un permiso o una licencia, algo así. Ah, bueno, voy a revisar. Diana Marcela. Presente, profe. Carolina. Presente. Carolina Gómez. Presente, profe. Natalia Grajales. Presente, profe.
Sandra Milena. Profe, presente. Johan Sebastián. Johan Sebastián. Esteban, Joana profe. Esteban. Presente, profe. Qué pena, Esteban. Johan Esteban. Catherine Mejía. Presente, profe. Elena. Presente, profe. Oscar. Presente, profe. Listo. Jamie Catherine. No está conectada, no. Angie Marcela. Presente, profe. Fernando López. Ouch, mi dedo. Si yo Presente, no- profe. Profe, entonces usted que nos va a subir un link. Fabián. Fabián no está. Sí, fue Fabián. Listo, muchas gracias. Recuerden que yo ahorita les escribo por el grupo de los detalles que nos hacen falta. Les escribo y quedamos atentos, ¿no? Ahí les voy contando qué nos falta y nos vemos ya la próxima semana. Trataré de continuar un poquito con el tema que tenía programado para hoy. El examen queda igual por lo que les mencioné, queda para que ustedes lo hagan en el transcurso de la semana, de que es como lo del taller 1. Como todavía está pendiente el examen 1, no les voy a dejar todavía taller 2, para que esta semana tengan el espacio de hacer el examen 1. Y ya la próxima semana pues hablaremos de cómo va a ser el taller 2. ¿Listo? Profe, Listo, pero profe, el gracias. taller, ¿usted no sube Listo. el link para montar el taller o qué? Sí, queda en la plataforma. En la plataforma yo les cuadro todo, ahí ustedes suben el taller. Yo hoy les hago eso, porque ya debería estar, ¿no? Pero entonces ya me van a sacar aquí de la universidad. Tengo aquí a Daniel. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Hasta Chao. mañana. Que Hasta descanse. la próxima, Bueno. profe. Profe, apenas te queda, yo me colaboras pues con la respuesta del video. Sí, claro que sí. Yo ya voy a revisar y te respondo por ahí.